Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 141. No obstante, en la inseguridad de mi corazón, pienso que la conciencia de esta imposibilidad le serviría al fin de alivio, pues al aceptar el amor de los justos sin posibilidad de retribuírselo, en esta sumisión y en este acto de humildad, encontrará al fin cierta imagen de ese amor activo que despreció en la tierra, y una acción hasta cierto punto semejante. Hermanos y amigos, siento no saber expresarlo con claridad, pero ay de quien se destruye a sí mismo en la tierra, ay de los suicidas. Creo que no puede haber nadie más infeliz que ellos. Es un pecado, nos dicen, rogar a Dios por ellos y aparentemente la Iglesia reniega de ellos. Pero en lo profundo de mi ser, creo que se puede rezar por ellos también. Cristo no va a enojarse por un acto de amor. Os confieso, padres y maestros, que toda la vida he rezado interiormente por ellos, y aún lo sigo haciendo. Los hay que llegan al infierno orgullosos e iracundos, a pesar de poseer ya un conocimiento indudable y de su contemplación de la verdad irrefutable. Hay gente terrible que está en completa comunión con Satanás y con su espíritu arrogante. Para estos el infierno es algo voluntario y que nunca los sacia. Estos sufren de buena gana, pues ellos solo se maldijeron al maldecir a Dios y la vida. Se alimentan de su orgullo rabioso, como si un hambriento en el desierto se pusiera a chupar la sangre de su propio cuerpo. Pero son insaciables por los siglos de los siglos y rechazan el perdón. Maldicen a Dios, que los llama. No pueden contemplar al Dios vivo sin odio y exigen que no haya un Dios de la vida, que Dios se destruya a sí mismo y toda su creación. Y eternamente arderán en el fuego de su ira, ansiarán la muerte y la nada, pero no encontrarán la muerte. Aquí termina el manuscrito de Alexei Fyodorovich Karamazov. Repito, es incompleto y fragmentario. Los datos biográficos, por ejemplo, abarcan únicamente la primera juventud del Starets. Sus enseñanzas y opiniones han sido reunidas como si formaran un todo, aunque es evidente que se expusieron en diferentes épocas y con distintos motivos. Lo que expresó personalmente el Starets en las últimas horas de vida no se ha precisado con toda claridad, y solo se da una idea del ánimo y del carácter de esa conversación, poniéndola en relación con lo que Alexei Fyodorovich recoge en su manuscrito de enseñanzas anteriores. La muerte del Starets se produjo, de hecho, de forma totalmente inesperada, pues aunque todos los congregados esa última tarde habían comprendido sin duda que su muerte estaba cercana, no podían imaginarse que llegarían tan de repente. Al contrario, sus amigos, como ya he señalado antes, viéndolo tan animado y locuaz aquella noche, llegaron a creer que su salud había mejorado considerablemente, aunque solo fuera por un tiempo breve. Incluso 5 minutos antes de su muerte, como contaron después sorprendidos, no se podía prever nada. De repente el Starets sintió un dolor fortísimo en el pecho, se puso pálido y apretó con fuerza su mano en el corazón. Todos se levantaron y se acercaron rápidamente, pero él, aunque estaba sufriendo, mirándolos con una sonrisa, se dejó caer al suelo y se puso de rodillas. Después agachó la cabeza, extendió los brazos y en un éxtasis feliz, besando la tierra y orando tal como enseñaba, serena y alegremente entregó su alma a Dios.
La noticia de su muerte se extendió rápidamente por el asceterio y llegó al monasterio. Los allegados del recién fallecido y aquellos a los que correspondía por su rango empezaron a preparar el cuerpo siguiendo un antiguo rito, mientras todos los monjes se reunían en la iglesia mayor. Y antes del amanecer, según los rumores que circularon después, la nueva del fallecimiento llegó a la ciudad. Por la mañana, prácticamente toda la ciudad hablaba del suceso y muchos ciudadanos corrieron al monasterio. Pero de esto hablaremos en el siguiente libro. Por ahora solo adelantaremos que no había transcurrido ni un día cuando sucedió algo inesperado. Y según las impresiones suscitadas en el monasterio y en la ciudad, hasta tal punto extraño, inquietante y confuso que todavía hoy, después de tantos años, nuestra ciudad guarda un vivo recuerdo de aquel día que tan inquietante fue para muchos. Tercera parte. Libro séptimo. Alyosha, un tufo pestilente. El cuerpo del padre Stotsima, hieromonje y asceta, fue preparado para la inhumación de acuerdo con su rango. Como es sabido, los restos mortales de monjes y ascetas no se lavan. Cuando alguno de los monjes es llamado por el Señor, se dice en el gran breviario, el hermano encargado, es decir, aquel que ha sido designado a tal efecto, le frota el cuerpo con agua tibia, trazando previamente el signo de la cruz con una esponja griega, sobre la frente del difunto, en el pecho, en las manos, en los pies, en las rodillas y nada más. Fue el padre Paisi quien hizo todo esto con el difunto. Después del frotado lo visitó con el hábito monástico y lo envolvió con el manto. Para ello, según lo prescrito, le hizo algunos cortes envolviéndolo en forma de cruz. Le puso en la cabeza una capucha con una cruz de 8 puntas. Dejaron la capucha abierta, pero cubrieron la faz del difunto con un negro. En las manos le colocaron un ícono del Salvador. Así dispuesto, lo depositaron al amanecer en el ataúd, preparado desde hacía ya mucho tiempo. Tenía intención de dejar el ataúd todo el día en la celda, en el cuarto grande de la entrada, donde el starets solía recibir a los hermanos y a los seglares. Como el difunto era un hieromonje de máxima dignidad, los hieromonjes y los hierodiáconos, no debía leer ante él el Salterio, sino el Evangelio. Empezó la lectura, justo después del oficio de difuntos. El padre Losif, en cuanto al padre Paisi, que deseaba leer luego todo el día y toda la noche, estaba por el momento muy ocupado e inquieto. Al igual que el superior del asceterio, ya que de pronto, lo mismo entre los miembros de la comunidad que entre la multitud de visitantes seglares, llegados de la hospedería del propio monasterio y de la ciudad, habían empezado a cundir, aumentando a medida que pasaban las horas, y una agitación insólita y hasta indecorosa y una expectativa ansiosa. Tanto el superior del asceterio como el padre Paisi se esforzaban por tranquilizar, en la medida de lo posible, a quienes daban muestras de tanta extrema excitación. Cuando ya había amanecido, empezaron a llegar de la ciudad algunas personas que traían consigo a sus enfermos, sobre todo a los niños. Se diría que había estado esperando